Queridos hermanos y hermanas en el Señor, un placer estar celebrando con ustedes los misterios de Dios, que nos permite hacerlo en este segundo domingo de Cuaresma. Quiero compartir sentimientos y reflexiones en torno a la palabra de Dios. El texto del Evangelio que escuchamos se refiere a la transfiguración, a ese momento supremo. Pedro, Santiago, Juan acompañan a Jesús al monte, a la montaña, a hacer oración, ¿sí? A encontrarse con el Padre. ¿Sí? Cuando se dedica tiempo para la oración, para el encuentro con Dios, la vida cambia, ¿sí? El corazón se llena de luz, el rostro se llena de alegría, de paz, irradia una preciosa luminosidad, porque hay un encuentro auténtico con Dios, como el de Jesús con su Padre en la montaña. Pedro, Santiago y Juan, testigos, pero alcanzan a vislumbrar, a experimentar esta gloria de Dios. ¿Sí? Se llenan de júbilo, de éxtasis, gritan. El gozo que llevan en su corazón nos recuerda el cántico de María, el Magnificat. Mi alma exulta al Señor. Dios ha mirado mi humillación, mi corazón. Encuentro supremo con Dios que marca toda la vida, toda la existencia. Encuentro experiencia profunda con Dios. ¿Por qué remarco todo esto? Solo un encuentro, solo una experiencia de tal calidad, de tal magnitud, puede hacer posible que Pedro, Santiago y Juan y todos los discípulos del Señor puedan dedicarse a prolongar, a expandir, a comunicar el mensaje de Dios. Recuerdo allá hace ya muchos años, cuando tenía un servidor 15 años y asistíamos a los retiros juveniles. Recuerdo mi primer retiro juvenil, donde tuve ese primer encuentro con Dios cara a cara, corazón con corazón, donde uno sentía el corazón que no podía expresarse con palabras. Solamente uno experimentaba el gozo, la alegría, la presencia de Dios en el interior. ¿Sí? Por esa presencia y por ese diálogo continuo con Dios, por ese enamoramiento de Dios, que es como un noviazgo, donde cada día, ¿sí?, platicas, lo miras a los ojos, ¿sí?, compartes con él la vida, experiencias. Por esa experiencia, por esos momentos, es que uno decide entregarse a Dios. Recuerdo en el seminario también los primeros años a solas, fuera de la capilla, con un libro espiritual en las manos, contemplando un cielo con un sol hermoso, los árboles, un pequeño nicho dedicado a la Virgen María, en la soledad de una tarde prolongada, otro encuentro íntimo, profundo con Dios, que extasia el alma y el corazón. Así como Pedro,
Santiago y Juan lo experimentaron, y con la fuerza de ese día, con la fuerza de esa experiencia, es que uno se dedica, se consagra a expandir, a continuar la obra de Dios. ¿Sí? ¿De qué otra manera un sacerdote o un obispo puede enfrentar las difíciles cargas, desafíos, retos que tiene enfrente ante los problemas del mundo? ¿Cómo es posible que Pedro, Santiago y Juan pudiesen atravesar el dolor y sufrimiento de la cruz si no es porque antes habían experimentado el gozo y la experiencia íntima personal con Dios? La vida cristiana, la vocación consagrada no se puede entender, ¿sí? No podría ser entendida si no es a través de un encuentro íntimo, profundo y personal con Dios, que marca la vida, que marca el quehacer de todos los días, unido al Señor, con todos los momentos felices y con todas las caídas y debilidades, pero uno va caminando de la mano con Dios. Así podemos entender un poquito el evangelio que hoy acabamos de escuchar. ¿Sí? Viene lo que es la aprehensión, viene los latigazos, viene la cruz, viene la muerte, donde Pedro acompañará al Señor, no con todos los éxitos, pero estará ahí con Él. Los apóstoles vivirán, sufrirán el dolor, la limitación, la traición, el pecado, ¿sí? Pero permanecerán con Él. Serán testigos también de la resurrección del Señor, del culmen de la manifestación de Dios, y continuarán la obra de salvación del Señor. Esa es la historia del cristianismo, esa es nuestra historia. Seguir caminando por esta cuaresma, por este desierto, hasta llegar al momento del éxtasis final con Dios. Pero vivir la cuaresma no nos ahorra sufrimiento y cruz, fatiga, caídas, ¿sí? Momentos duros y difíciles, por hacer vida, por aplicar el mensaje de justicia, de amor, de misericordia de parte de Dios. Signos. Fíjense, ayer, antier, el Santo Padre, el Papa Francisco, fue a Lesbos, a un lugar entre Grecia, Turquía, el Mediterráneo, un lugar, a un campo de refugiados, donde hombres, mujeres, niños huyen de la guerra y del hambre. El Papa, en un viaje rápido de 5 horas, fue para estar con los niños, con la gente, con los adultos, y para, en medio de la inmensa dificultad de refugiados inmigrantes, se trajo a Italia, a Roma, 6 familias musulmanas, ¿sí? No cristianas, musulmanas. Se trajo de ese campo de refugiados. ¿Por qué? Le preguntaron al Papa, ¿por qué musulmanes y no cristianos? Contestó, no se trata de hacer elecciones, se trata de actuar. Se trata de gestos, se trata de un signo,
Se trata de una gota en el desierto. Me traje a esas personas porque eran los que estaban listos, los que tenían sus papeles arreglados, ¿sí? Y podían salir. Había 2 familias cristianas que no tenían resuelto su problema migratorio, sus papeles, y no podían salir en ese momento. Me traje a estos musulmanes porque también ellos son hijos de Dios. Y no se trata de hacer elecciones entre unos y otros, se trata de actuar y salvar vidas. Todos son hijos de Dios. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque nuestras palabras, cuando hablamos de desiertos, cuando hablamos de cuaresmas, cuando hablamos de doctrinas, no pueden ser sino llevados a cabo en la vida cotidiana y concreta. Pequeños signos del Papa que marcan revoluciones. Dice el Papa, estoy consciente que es difícil que los gobiernos acepten a los migrantes. Estoy consciente del problema de la integración. Sé que hay guetos otra vez en Europa. Sé que no puede una sola nación, un solo continente remediar todos los problemas. Tienen que haber discernimiento económico, hacer más trabajo, incorporar a las personas y muchas cosas más. Pero tenemos que actuar poniendo como centro a la persona. Gobiernos pasan, hermanos, épocas, generaciones pasan, pero la Iglesia sigue poniendo al centro de su mensaje la persona humana que debe rescatar, que debe salvar. ¿Sí? Por eso ahorita, ¿no?, sufrimos este cortocircuito, este escándalo de la protección de menores por lo que no hemos hecho, por lo que no hemos sido coherentes en poner al centro a la persona humana, defenderla, protegerla y salvarla. Y cargamos ahorita una losa muy pesada que tenemos que remediar, enfrentar y solucionar. Le platicaba un sacerdote que se llama Hans Zollner, alemán, presidente de la Comisión de Protección de Menores de la Universidad Gregoriana en Roma. Le decía a un padre de México, ¿quién iba a decir que nosotros sacerdotes íbamos a pasar por aquí, por este gran problema del abuso de menores? Tan a gusto que estaríamos en otra parte, disfrutando la vida, y no, estamos enfrascados en este difícil problema. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué ellos? ¿Saben por qué en México también nosotros estamos con este problema? Porque vivimos una experiencia personal con Dios. Esta experiencia que hoy nos lleva a enfrentarnos con esta cruz solo es posible porque antes experimentamos el gozo de Dios, el sabernos amados por Dios, el sabernos abrazados por Dios, el haber recibido un éxtasis de Dios. Por eso es que hoy tenemos que enfrentar, es por eso que hoy enfrentamos este problema y tenemos que solucionarlo. Esta es la cruz que hoy debe atravesar la Iglesia, sin lugar a dudas. Tenemos que atravesar este calvario, esta cruz, resolverlo y volver a la Pascua, volver a la resurrección. No podremos nosotros, Iglesia, dar resurrección, hablar de resurrección,
Si antes nosotros, iglesia, no atravesamos el Calvario, no atravesamos la corona de espinas y no atravesamos la cruz. En este momento estamos. La experiencia de Dios, el haber sido mirados por Dios, el haber sentido la mano de Dios en nuestro corazón, es lo que nos impulsa, lo que nos lleva, lo que nos da la fuerza, lo que nos da el coraje para enfrentar este problema y devolver, ¿sí?, a los fieles el mensaje auténtico de la salvación y de la redención, poniendo siempre, sin ninguna excepción, al centro la defensa de la persona humana. Finalmente, al final del Evangelio, una voz. Dos veces en la Sagrada Escritura aparece la voz de Dios Padre. Una en el bautismo. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Escuchamos la voz de Dios Padre. Pero ahora, en la segunda y última voz del Padre, consignada en la transfiguración, escuchamos: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Desaparece la voz del Padre. Nunca más en la Escritura vuelve a aparecer la voz del Padre. Pero aquí nos dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Hermanos, esa es nuestra tarea, esa es nuestra guía, esa es la única manera que podemos actuar como cristianos. Primero, por delante, siempre, escuchar al Señor, escucharlo en la Escritura, escucharlo en los sacramentos, escucharlo en la oración. Si no lo escuchamos, si no somos capaces, si no invertimos horas escuchando a Dios, ¿cómo podemos querer ofrecer un mensaje auténtico de Dios? ¿Cómo podemos transmitir acciones auténticas de Dios? No se puede. Ni sacerdotes, ni obispos, ni cristianos, si antes no gastamos, invertimos horas, tiempo, una y otra vez para escuchar al Señor. Dios Padre se ha puesto detrás de Jesús para indicarnos que es a Jesús a quien tenemos que escuchar para vivir, para transmitir, para vivir auténticamente como cristianos, como hijos de Dios. Que así sea.